Bienvenidos a 37 grados. El trabajo y la salud tienen un vínculo muy estrecho. Trabajar nos permite identificarnos socialmente, tener sentido de pertenencia, sentirnos útiles. Pero no siempre es positivo. Las condiciones en que se desarrolla nuestra actividad, los riesgos de que ocurra un accidente, el clima en el lugar de trabajo, muchas veces impactan negativamente en nuestra vida y en nuestra salud. Hoy hablamos del tema que se ha puesto en el tapete, la salud laboral. ¿Cómo te sentís en tu trabajo? Bien, por suerte bastante bien. ¿Has tenido en algún momento sentiste estresada, que tu trabajo genera algún tipo de estrés o de alguna otra situación? Sí, a veces sí. A veces sí genera un poco de estrés, un poco de cansancio, pero está, lo normal creo yo. Me siento cómodo. ¿Cuántas horas trabajas? 8. Estoy de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, re cómodo, re bien. Metés unas cuantas horas. Sí, estoy re acostumbrado. ¿Y eso no te ha generado ningún tipo de problema de salud? Ninguno, nada. ¿Estrés? Trato de no tener, pero por eso 8 horas nada más. ¿Te sentís que en esos episodios de estrés que tenés, no sé, lo podés conversar con tus jefes? Con mis compañeros más bien. Frente al estrés, unos te certifican, y más trabajando en la salud. Pero generalmente las situaciones de estrés, con el fallecimiento de algún paciente o algo, no, lo vivís en el día a día con los compañeros. ¿Es con quiénes te apoyás? Sí. No va con los jefes directos. No, porque en realidad las jefaturas cumplen otro rol. No significa que no estén para dialogarlo, pero me parece que en realidad cumplen otro rol. Sí, no, con ellos sí, no, se puede conversar, sí, bien de bien. ¿Notás un cambio en cómo se cuida al trabajador? Cómo ha evolucionado, sí. Hay cambios, sí, hay cambios, pero también lo han hecho los trabajadores mismos, ¿no? La lucha de los trabajadores es lo que nosotros mismos hacemos que genere ese tipo de cosas. ¿Dónde lo notas más el cambio? En la construcción, ¿Te ha pasado a vos con tus empleadores que de repente en alguna de las obras que te ha tocado no tengas todas las herramientas de seguridad que crees que debes tener? No sé, ya en el trabajo las cosas están. Ahora está, yo qué sé. A la gente no le gusta, yo qué sé. No le gusta andar de repente con el cinto, con nada. Me siento re seguro, la verdad que sí. Hace desde el 2000 que estoy arriba de la moto y la verdad que sí. Hay lugares que no hay nada, ojo. A mí me ha tocado trabajar en muchos lugares que nada, tienen nada. En realidad la necesidad hace que tengas que trabajar y no que puedas... No tenga nada, viste, para la seguridad, nada, pero está. O sea, y no tenés respuestas. Bueno, intentaremos buscar algunas respuestas nosotros. Veíamos una de las miles y millones de opiniones que podemos escuchar, porque todos alguna experiencia tenemos en la medida en que somos o hemos sido trabajadores, ¿no? Y estamos con Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA, del Sindicato Único de la Construcción, y Fernando Tomasina, decano de la Facultad de Medicina y además director de la Cátedra de Salud Ocupacional también de la Facultad de Medicina, cátedra que funciona allí en el Hospital de Clínicas y que veremos después un poquito más adelante qué es lo que hace y cuánto nos puede llegar a servir a todos los trabajadores. Bueno, bienvenidos. En principio me gustaría que me contaran cada uno desde su lugar o desde su punto de vista qué es o qué debería ser la salud ocupacional de esta que estamos hablando. Pregunta que todo trabajador de alguna manera tiene una idea. Y en definitiva la salud ocupacional, a nosotros nos gusta usar más el término de salud de los trabajadores, porque entendemos que realmente es un espacio en construcción por parte de los distintos actores, principalmente el trabajador, sin duda, pero también participa los empleadores y también deben de participar y debe participar el Estado en esto de una sociedad con las características que tiene la nuestra, democrática. Aún en el ámbito privado. En todos los espacios entiendo yo que el tema de la relación, el contrato laboral de alguna manera, siempre es complejo y es necesario que haya regulación por parte del Estado. El trabajador es la parte débil y por tanto el Estado tiene que siempre tener un rol, por lo menos así lo entiendo. ¿Y
¿Funciona Bueno, eso? Yo creo que, a ver, hay una larga historia de vincular el drama de las condiciones de trabajo a un componente de reivindicación que es central. Si uno repasa el recorrido de 1913 y la mitad de 1914 que llevó a la conclusión de la primera ley de salud laboral en Uruguay, la 5032, parte de la presentación del proyecto de ley por parte de Martín Stedi tiene que ver con una recorrida que hace la Comisión de Legislación Laboral por los talleres y la fábrica a partir de los primeros datos que surgían de la Oficina de Trabajo creada unos años antes. Y impacta cómo se naturalizaba la circunstancia de niños que sufrían amputaciones frente a una máquina. Y ni siquiera estaba en el horizonte de la discusión prohibirle a los niños el trabajo, sino que no trabajaran enfrente de la máquina. Pero nosotros muchas veces hay historias que tenemos que rescatar. Yo creo que uno de los problemas principales es ubicar los contenidos históricos de los procesos sociales. O sea, durante muchos años el debate tenía que ver con, fíjense en que todavía que tiene que estar 14, 15 horas, aún no estaban reglamentadas las 8 horas de trabajo, y que es niño, ¿no?, que tendría que estar pensando otras cosas, sufre de estos dramas. Aún los periódicos conservadores, nosotros tenemos un recorte del Siglo que ubica el drama de la muerte de un niño de 13 años cayendo de un andamio en el Yauri 21, tengan más cuidado, aún los conservadores. Una parte principal, no la única, pero principal para ubicar este tema como central ha sido la acción de los trabajadores, no la única, pero sin duda principal a lo largo de la historia. Y yo creo que es una tradición a rescatar, porque yo creo que es imposible hacer un enfoque sobre la salud sin enfocar la salud laboral. Que muchos de los dramas que terminan en la mutualista, tienen que ver con las condiciones en las que se trabaja. Entonces, ahí hay dos tiempos. Uno, colocar el impacto social que tiene el tema. En Uruguay hay más de 23.000 pensiones que se otorgan a trabajadores y trabajadoras que quedaron mutilados de por vida producto víctima de un siniestro. También es un concepto que nos gustaría utilizar. En segundo lugar, tenés en el entorno de un trabajador que muere por semana, también víctima de un siniestro. Y lo segundo es que en el mundo está muy claro que esto no es producto de un fenómeno natural, como la lluvia, que uno puede decir, llueve, se inunda, qué horrible, pero ¿qué voy a hacer contra la lluvia? Sino que las determinantes para eso se pueden tomar medidas, ¿no? pero para que no llueva, no. No, para que no llueva, no. Ahora, el tema del siniestro, sí, hay países, por ejemplo, que tienen una tasa de siniestralidad menor a 2 por cada 100.000 ocupados. Y hay países que tienen una tasa de siniestralidad mayor a 40 por cada 100.000 ocupados. O sea, no hay duda que de los países más avanzados a las circunstancias más trágicas, el caso de Qatar nosotros lo colocamos porque es una vergüenza, sí. La semana pasada cerraron 1.380 trabajadores de la construcción muertos en la construcción de estadios lujosos para el Mundial del 2022. Pero mueren deshidratados. O sea, ni siquiera mueren deshidratados en un desierto donde se los obliga a trabajar sin agua, ¿no? El drama es que eso no nos indigne más, o sea, que tendría que generar que eso sea un centro de una catástrofe mundial y que todos tendríamos que estar diciendo no se haga en estas condiciones un mundial, aparte para las peores contradicciones o paradojas, haciendo estadios que van a tener 20 grados de temperatura en el momento que se juegue el deporte porque tiene un sistema de refrigeración de última generación. Y mientras tanto los trabajadores se mueren por el calor. Arquitectos que están diciendo son inmigrantes, son de la India y de Nepal, que estamos, o sea, además con un componente de racismo que en general también tiene que ver el trabajo migrante con las peores condiciones de trabajo. Yo creo que este es un tema principal, o sea, no hay tema en la agenda que no puede importar más un 1 o 2% de aumento salarial que generar las condiciones para que más trabajadores vuelvan sanos a su hogar. Eso les iba a decir, que en general cuando hablamos en realidad de los reclamos de los trabajadores solemos hablar de salarios, ¿no? O nos basamos mucho en eso, por lo menos los medios en general lo hacen. Creo que hasta los mismos trabajadores el reclamo suele ser o por la cantidad de horas de trabajo, por los sueldos, y muchas veces no nos enfocamos en esto. Y como decíamos en la presentación, hay un estrecho vínculo entre la salud y el trabajo, ¿no? El trabajo es una parte fundamental de nuestra vida, sí, y está bien que lo sea. El tema es cómo lo incorporamos, y también desde el punto de vista médico. También cuántos médicos hay que le pregunten al paciente que los va a consultar dónde trabaja y en qué condiciones. Está claro, digo que eso hay déficit, somos conscientes como docentes y además en este momento asumiendo el rol también de decano. El nuevo plan de estudio centra justamente la formación en aspectos que hacen al médico conocer las condiciones de vida y de trabajo de las personas en general
y hace hincapié, digamos, en la formación de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que los determinantes sociales son condicionantes del estado de salud. Exacto. Lo decía Andrade La salud se conforma de alguna manera, y que es resultado, es producto. Algunos autores llegan un poco más y dicen, como Cristina Lauren, una epidemióloga mexicana, que dice que la salud es un producto social. Y tiene distribución social y responde a reglas vinculadas también de riesgos que no son azarosos, como bien decía Andrade, sino que son de distribución estrictamente social. Entonces, en ese sentido, obviamente que para mejorar la salud de un país en general, pero en particular la salud de los trabajadores, es muy importante que el país en su conjunto también asuma esa responsabilidad de mayor equidad, de distribución de recursos, porque son determinantes de la salud y del bienestar como tal. Y es una señal importante. Sin duda. Una de las señales importantes en estos últimos días, o en estos últimos meses, ha sido la polémica, pero la aprobación finalmente de esta ley 19.196. Decíamos por eso al principio que un tema que está en el tapete, debería estar siempre en el tapete, pero por lo menos en principio, si algo hay de positivo en esta ley, ya de entrada, es que se forme la discusión, ¿no? O que se arme el diálogo en torno a este tema. Esta ley es la conocida Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, de accidentes laborales. Yo les propongo ver en algunos gráficos una suerte de resumen de esta ley y hablamos un poquito de esto. La Ley 19.196 de accidentes laborales establece que si el empleador no adopta los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, poniendo en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con prisión. Que cuando exista dolo o culpa grave, el empleador no podrá eximirse de responsabilidad acreditando la celebración del contrato de seguros con el Banco de Seguros del Estado y deberá reparar integralmente el daño causado. Es denunciante toda persona que comunica al juzgado la noticia de hechos que, a su juicio, constituyen delito. Bueno, era un resumen de una ley que es cortita, la podemos leer todos, se puede buscar allí en el Poder Legislativo, en la página se puede encontrar. Está bueno que estemos en contacto con las leyes que nos amparan y que por supuesto después también se cumplan. Esta es una parte solamente. Sin embargo, una parte importante. En una entrevista en El Espectador hace unos días, Andrade decía, se quitó la siniestralidad del trabajador de las páginas policiales y se la colocó en el derecho laboral. Una de las tantas cosas que se han dicho. Repasando el debate parlamentario de 1914, esa frase está más o menos igual. Frase más, frase menos en la presentación de motivos, o sea que tiene una historia larga. Andá a saber de quién fue el dueño de la... Es más, estaba esa fundamentación y está también la fundamentación de que los siniestros no son resultado del azar. Yo creo que el proceso de trabajo de la ley que establece ante faltas muy graves que pongan en riesgo de muerte a un trabajador, responsabilidad penal, aunque sea muy tenue, escarcelable en primera instancia y demás, tuvo varios méritos. Primero, que colocó en la agenda un tema que es de muchísimo problema. O sea, mueren más trabajadores por siniestros que por rapiñas en Uruguay. Sin embargo, el tratamiento de los medios a una circunstancia y otra es absolutamente diferencial. El 11 de mayo del 2012 hubo 2 muertes de trabajadores, una en una rapiña en una pizzería de La Pasiva, que fue difundido durante semanas en todos los medios, y otro, un trabajador, una muerte terrible en el puerto, adelante del hijo, aplastado por un camión, que nadie se enteró de que había muerto este segundo trabajador. O sea, hay un tratamiento muy diferencial, en mi opinión, creo que intencionado, de los temas de la seguridad sobre la propiedad diferente a los de la seguridad sobre la salud y la vida de los trabajadores. 14.504 trabajadores o quedaron mutilados de por vida o murieron entre el 90 y el 2012. O sea, el tamaño del problema. Lo segundo, creo que se demostró que esos datos tan dolorosos pueden reducirse. Lo demuestra la comparación internacional y lo demuestra Uruguay. Uruguay del 90 al 99 tenía una tasa de siniestralidad similar por cada 100.000 registrados a cerca de 10 trabajadores muertos por cada 100.000 registrados, y desde la instalación de los consejos de salario y negociación colectiva bajó esa tasa a 4. Y hay países que tienen tasa inferior a 2. O sea, en el mundo se demuestra que hay condiciones para reducir la tasa de siniestralidad. Segundo mérito. Tercero, la legislación comparada en varios países, el caso de España, Francia, Bélgica, Inglaterra, más reciente en Perú, demuestra que adelantar la barrera punitiva
aparte de partir de un principio axiológico, ético, es decir, tal circunstancia de tal magnitud merece ser considerada delito. O sea, la violación de normativa consciente, porque es claro que tiene que ser un hecho consciente en el Código Penal. Está bien que se considere delito, y si uno mira los delitos que existen, a ver, alguien que compra una afiliación mutual en la vuelta al BPS, eso es considerado delito. El juego de la mosqueta es delito. La evasión tributaria a la DGI de 3 pesos menos por mes es delito. Ahora, generar un delito al empresario pareciera que fuera una cosa que rompiera, que cambiara la lógica histórica y que fuera el drama principal. Cuando en realidad, lo que dice la ley es muy sencillo. Hay un conjunto de violaciones normativas que se cumplen con multa. Ahora, cuando la violación es tan grave que de esa violación se desprende que se generó un riesgo inminente de muerte de un trabajador, eso no es solo multa. O sea, si habilita un andamio que está podrido, rompe una clausura y genera una condición de riesgo inminente de muerte de un trabajador, eso no es solo multa. Que genere un efecto disuasivo ya no es solamente un elemento teórico. O sea, han sido notorias las últimas semanas convocatorias amplísimas de varias cámaras empresariales, sí, en las que en todo caso el Grupo Ferrer, la Cámara de Comercio, lo que han recomendado es más instructivo de seguridad, más cursos de seguridad, documentar los temas de seguridad. O sea, que ha generado un efecto positivo sobre un tema en el que existía una determinada displicencia por ser prolijo. Creo que no hay duda. Entonces, el triunfo de la ley es que logre reducir la siniestralidad. Y me parece que ha generado, por el debate que tuvo en su entorno, que ese objetivo lo va a alcanzar. La ley solo alcanza de ninguna manera. Bien. Justamente estuvimos en uno de esos encuentros de la Cámara de Comercio donde había un técnico prevencionista. Si bien ellos, en general los empresarios nucleados siguen manifestándose en contra de esta ley porque dice que, por ejemplo, no habla de las negligencias muchas veces de los trabajadores, de las que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. También estuvimos en un encuentro que organizó el Zunca con el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, justamente para que los trabajadores estén informados a propósito de esta ley, un encuentro de juristas. O sea, me parece que es aplaudible en ambos casos que se realicen este tipo de encuentros, que se conozca esta ley, que se logre entre todos buscar la forma de mejorar las condiciones de trabajo y evitar un montón de situaciones, algunas que llegan a la muerte. Estamos hablando de vida, o sea, nada menos, ¿no? Quizás a veces se pierde de vista. Estuvimos conversando con Óscar López Goldaracena, abogado especialista en derechos humanos, que fue coordinador de este encuentro que organizó el Zunca, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, para que nos contara o nos tratara de resumir un poquito de qué se trató y de qué trata, desde el punto de vista jurídico, esta ley. Debemos encarar especialmente desde el bien jurídico que quiere tutelar, que es nada más y nada menos que la vida del trabajador. Cuando estamos hablando y analizando una ley, estás analizando una norma de convivencia obligatoria, hacia la convivencia obligatoria, hacia esas reglas que nos dice qué hacer, qué no hacer, en el entramado de todas esas normas que es el derecho. Y es bueno que el derecho no solo se conozca, sino que deje de ser un coto reservado a los académicos, a los profesores, a los jueces o a los abogados. Que el derecho deje de ser un cuerpo extraño de aquellos que nos gobiernan. Entonces es una forma de apropiarnos colectivamente del derecho. La norma tiene un mandato, eso tiene que generar una rutina de comportamiento y esa rutina de comportamiento va a generar una cultura de seguridad. Porque el bien jurídico tutelado, el bien que se pretende salvaguardar por parte del derecho, en este caso, es la vida. No se trata, y yo lo decía en la inauguración de la jornada, ojalá que esta norma nunca se aplique. Es decir, ojalá que no se aplique el hecho de que alguien vaya preso por poner en peligro la vida de un trabajador. Quiere decir que la norma estaría funcionando. Se analizó en las jornadas la compatibilidad constitucional, es clarísimo. Nadie puede llegar a decir a partir de ahora que esta norma es inconstitucional. De hecho, las propias cámaras empresariales ya no se preocupan del discurso de la inconstitucionalidad o no, sino se preocupan de, bueno, ahora cómo vamos a cumplir la norma. Y eso es lo bueno. La Constitución, en realidad, lo que está salvaguardando es la vida del trabajador, la vida de las personas. Lo que es inconstitucional no es esta ley, que no lo es. Lo que es inconstitucional es precisamente violar el derecho a la vida de un trabajador poniéndolo en condiciones
de trabajo en peligro. Bueno, nos tenemos que ir a una tanda. Les dejo planteada entonces esto que también plantean los empresarios, que pasa con la negligencia, la responsabilidad de los trabajadores y hasta dónde una y otra responsabilidad es comparable.